Acá hay algo raro. Pero, si uno lee toda la Biblia, se da cuenta de que el Señor de la Estepa encaja perfectamente, porque es coherente con todo el resto de sus características. En cambio, omnipotente es incoherente, porque Yahvé de acá va a ser omnipotente. No fue capaz de cumplir ni siquiera una sola promesa de las que hizo o realizó. ¿Qué va a ser omnipotente entonces? Tenía a sus colegas que lo frenaban. Así que hizo lo poco que pude hacer o llegar a hacer. Piense que al principio le prometió a Abraham: yo te daré todo el territorio que va desde que está entre dos grandes ríos, es decir, el Nilo al Éufrates. Y pasaron los siglos y los siglos y los siglos y solamente logró conquistar algunas parcelas y un par de montañas llamadas Canaán. Nada que ver con el Nilo ni el Éufrates, que vienen que es omnipotente. Era el Señor de la Estepa. El Señor de la Estepa es coherente con toda la Biblia. Omnipotente es totalmente incoherente con todo lo demás que está escrito en la Biblia. Está escrito en el diccionario, no traducir como eternidad. ¿Y cómo lo van a encontrar traducido? Como eternidad todas las veces. Y no está escrito solamente acá en el diccionario este. Después le voy a leer lo que dijeron el pasado 6 de marzo en Milán los teólogos. Está escrito en todas partes. Pero los que predican la Biblia ponen eternidad en el Antiguo Testamento. Pero el término no existe. Está escrito en el diccionario que no existe. ¿Por qué lo traducen entonces como eternidad? Porque como la Biblia debe de hablar de Dios, bueno, entonces, porque de acuerdo de la idea que los teólogos han elaborado sobre Dios, Dios es eterno, así que no por lo tanto debe de hablar de eternidad. Lo que pasa es que no está la palabra eternidad, no está porque la Biblia no habla de Dios. Después de lo cual, si Dios existe, bueno, Dios existirá, no tengo ni idea, yo opino solo, pero con esa fe, de esos temas yo no sé nada de esto, solamente digo que no habla en la Biblia sobre la eternidad, no existe ni siquiera la palabra eternidad, pero ustedes la van a encontrar siempre traducida como eternidad y los que la predican como eternidad. Yo no sé si los que predican así deben estas cosas o las saben o no. Y si no la saben, bueno, si lo saben entonces están mintiendo descaradamente, porque si lo saben no deben de hablar más de eternidad. Cuando lee eso en la Biblia, sobre esto no hay dudas, porque está aclarado aquí en el diccionario. Así también, si quieren leer una Biblia, lean la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que trae toda una serie de anotaciones de la filología dominicana de cuáles estudios bíblicas de Jerusalén, que es una de las escuelas filológicas más viejas en el sentido de que fue fundada más o menos a mitad de 1800. Y así que tienen la Biblia de Jerusalén, la traducción común, y después tienen las notas que son extremadamente interesantes. Ahora bien, como la teología dice que Dios existe, entonces está bien, ok. Si Dios existe, es eterno, ok, está bien. Que si Dios existe y es omnipotente, también. Ahora bien, omnipotente en alguna parte de la Biblia debe aparecer. Y si ustedes buscan quién era el que tenía una Biblia, puedes buscar Génesis 17. Se agarran la Biblia y leen Génesis 17, verán que cuando Abraham tiene 99 años, el Señor, que es una de las traducciones de Yahweh, lo llama y le dice: yo soy Dios el omnipotente. Ok, en hebreo dice: yo soy el Shaddai. En las notas de la Biblia de Jerusalén, la traducción omnipotente es errónea. El significado es incierto. Se ha propuesto el Señor de la montaña, pero sería preferible decir Señor de la estepa. Ahora bien, este sujeto que se le presenta a Abraham, según la hipótesis más acreditada, lo dice: yo soy el Señor de la estepa. Pero ustedes, ¿qué es lo que ven en la Biblia? Yo soy el Dios omnipotente. Pero que no significa omnipotente, lo escriben ellos mismos. Aquí está. ¿Y por qué lo escriben así? Porque como es Dios, debe de ser necesariamente todopoderoso. Pero la Biblia no habla de Dios, así que no habla de ninguna omnipotencia. La Biblia no habla de Dios, no habla de la eternidad. Pero si en el diccionario está escrito no traducir como eternidad, no deberíamos dejar de traducirla y decirle eternidad, viendo que los que le dicen son ustedes, no Mauro Biglino.
Pero no importa nada, lo dicen ustedes que no se debe, lo escribieron en el diccionario. Yo sí lo tengo que cambiar una palabra al libro que escribí para Mondadori, lo que el editor le dije, mira, ahí hagamos esta corrección. Para la próxima edición cámbiale y ponle esta otra. Y se sigue imprimiendo de la nueva. Toma 10 segundos cambiar eternidad y cambiar omnipotente en la Biblia. Lo saben, lo escriben en las notas, pero acá lo siguen escribiendo omnipotente. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si hacen eso después, va a venir un fiel, va a leer la Biblia y va a encontrar, soy el Señor de la Estepa, y va a decir, un momento, acá hay algo raro. Pero, si uno lee toda la Biblia, se da cuenta de que el Señor de la Estepa encaja perfectamente, porque es coherente con todo el resto de sus características. En cambio, omnipotente es incoherente, porque Yahvé de acá va a ser omnipotente. No fue capaz de cumplir ni siquiera una sola promesa de las que realizó. ¿Qué va a ser omnipotente entonces? Tenía a sus colegas que lo frenaban. Así que hizo lo poco que pude hacer, o llegar a hacer. Piense que al principio le prometió a Abraham, yo te daré todo el territorio que va desde que está entre dos grandes ríos, es decir, el Nilo al Éufrates. Y pasaron los siglos y los siglos y los siglos y solamente logró conquistar algunas parcelas y un par de montañas llamadas Canaán. Nada que ver con el Nilo ni el Éufrates, que vienen que es omnipotente. Era el Señor de la Estepa. El Señor de la Estepa es coherente con toda la Biblia. Omnipotente es totalmente incoherente con todo lo demás que está escrito en la Biblia. Totalmente incoherente. Lo que pasa es que no la leemos. Porque si la leyéramos diríamos, pero ¿por qué esta cosa dice que es omnipotente si después no lo es? Ni siquiera está escrito eso. Ni siquiera está escrito eso. Y lo dicen ellos mismos, que no está escrito eso, no yo. Entonces, que lo saquen. Ahora, si en hebreo no existe una palabra que signifique Dios, si no existe el término omnipotente, ni no existe eternidad, entonces ¿qué estamos hablando acá? De un libro sobre el que se basa todas las religiones que conocemos, y es que es predicado por toda la gente en el mundo sin conocer el idioma, que es predicado por parte y que es aceptado como verdad por gente que nunca la leyó por completo. Esta es la realidad, y los que lo logran esto los tengo que felicitar porque verdaderamente se merecen el premio Nobel del control de la mente, con honores, porque la verdad es que son unos genios. Después se entiende también porque es que durante siglos estas cosas fueron impuestas usando la violencia, con la prohibición incluso de tener las traducciones. Así que tuvieran en el medievo la traducción de la lengua vulgar, debían entregársela al obispo porque bueno, había un riesgo de que alguien la entendiera. No, había riesgo de que alguien la leyera, después la entendiera y que alguno empezara a hacerse preguntas. Pero esta es la verdad. ¿Entienden? Y lo dicen ellos mismos. Cuando, a ver, hagamos así. El 6 de marzo en Milán, a propósito de eso, a fin de mes, será puesta gratuitamente en internet la transcripción de todo el encuentro. Transcripción está completa, está haciendo una encuadernación, le van a poner una tapa muy linda y después la pondrán gratuitamente en internet a disposición. Hablo de este encuentro que se realizó el 6 de marzo en Milán. Entre ellos varios teólogos, éramos 5. Había un docente de teología, un sacerdote, docente en teología en la Facultad de Teología de Italia del Norte, rabino principal de la comunidad judía de Torino. Los rabinos ya sabrán, ellos son los que son más acreditados para estudiar y explicar la Biblia. Es decir, los más acreditados oficialmente. Había un arzobispo ortodoxo y estaba uno de los biblistas italianos más importantes, que es Valdense. Valdense, que es otras cosas, que entre otras cosas leímos esto hace un rato sobre Holán. Es el doctor Garrone, es uno de los firmantes, es decir, uno de los que escriben el diccionario de hebreo y arameo bíblico. El diccionario de hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica. Uno de los autores es el señor que estaba sentado a mi izquierda. Así que encaramos algunos temas fundamentales. Al principio teníamos 4 preguntas iguales para todos, son 5 minutos. Después vinieron las preguntas del público. La primera era la certeza, no le digo obviamente mi respuesta. La primera pregunta era la certeza que teníamos sobre la existencia de Dios. El rabino principal dijo, no es posible, al menos en ciertos aspectos, hablar de una evidencia respecto a nuestro conocimiento de Dios.
Por lo tanto, el creer en Dios sería un axioma. No tenemos evidencia. Sigamos. El biblista Valdés respondió: no podemos demostrar cuál es la fuente de ese conocimiento, no puedo demostrarlo, pero si lo quieren entonces aparecerá la certeza de que ese libro le resuena la voz de Dios. Si ustedes quieren entonces aparece la certeza de que el libro es la voz de Dios, y mis primos fundamentalistas, los católicos, que piensan estar sirviendo a Dios, al divinizar las escrituras, están practicando la idolatría del papel. ¿Está claro? ¿Entendieron bien, no? Los pueden leer después, el que quiera. Va a estar a disposición de todos modos. Teólogo católico, docente de teología, dice: puede decir de una forma tajante que es necesario no tener la certeza de Dios. Pero si nosotros tenemos certeza de Dios, entonces eso no es Dios. El debate podría haber terminado acá. De acá en adelante, para mí ya estaba todo dicho. En el sentido de que cuando pusimos, yo no me ocupé de eso porque lo hizo otro, pero uno de los editores que organizó este debate le leyó 1 año y medio para lograrlo, que estas personas asistieran a este debate. 1 año y medio, con esfuerzo, porque nosotros queríamos que fueran profesionales calificados, no del montón. No eso que me atacan en internet, inventándose interpretaciones, exégetas, que son tan conocedores de la Biblia y me tiran de todo. Queríamos gente con credenciales. Y logramos reunir profesionales destacados. Y las respuestas fueron estas. Ahora no tenemos, dice la periodista, ahora no tenemos certeza de Dios. La segunda pregunta fue: ¿tenemos certeza sobre las traducciones? Y también ahí hicieron agua. Pero ahora llegamos a unos conceptos bastante interesantes, que se habla tanto de la cultura griega como es antiteoi, o ankiteoi, mejor dicho, y la palabra hebrea, selem. ¿Por qué? Porque son los conceptos iniciales. Antikeoi o ankiteoi es un término que se usa en la Odisea y ahora vamos a verlo. Este es un prefijo que significa cercano, pero cercano en términos de intimidad. Y aquí está teoi. Teoi ya lo vimos la última vez, pero retomemos el concepto ampliándolo, que es un término originalmente que no era un sustantivo, sino que era un adjetivo que indicaba la función de alguien. Y Platón nos recuerda que teoi deriva de teen o tein, que indica arrojarse hacia arriba, por lo tanto correr rápido hacia el cielo, y se refería a las estrellas, pero también se refería a los teoi, es decir, a los individuos que tenían esta característica de correr, de lanzarse hacia el cielo, los que tenían en común a las estrellas. Pero aquí en las notas hay una afirmación importante, porque normalmente se vuelve a decir: los pobres paganos desconocían la verdad del monoteísmo, edificaron las estrellas, la naturaleza y crearon un montón de dioses falsos. Pero escuchen esta observación. De los testimonios de Diodoro, Porfirio, Teofrastro y Platón, no es posible creer que la religión astral coexistiera o pudiera confundirse con el politeísmo antropomorfo, es decir, eran dos cosas diferentes. Y escuchen qué consistía la religión astral. Para evitar cualquier posible ambigüedad y asegurar que se pueda argumentar que el paganismo experimentó diferentes etapas y niveles, Eusebio pretende mostrar cómo el culto astral primitivo consistía exclusivamente en la adoración de las estrellas, consideradas como elementos materiales puros. Encuentra confirmación de esto en el hecho de que él, es decir, ese culto, no conocía templos ni estatuas ni mitos que tuvieran por objeto divinidades personificadas. Es decir, no personificaban a las estrellas. La distinción entre ambos cultos era clara. Luego este término, que indicaba el correr de las estrellas, pasó a indicar el correr de esos individuos, pero no personificaba las estrellas. Y aquí se describe muy claramente. Consideremos, por ejemplo, que los babilonios utilizaban la geometría trapezoidal para calcular las órbitas de Júpiter, por lo que podían establecer de antemano en qué zona del cielo se ubicaría Júpiter en determinados momentos. Aunque no se puede calcular la órbita de un dios, no eran tan tontos y lo sabían muy bien, y que afortunadamente le resultaba.
Pero hay otro aspecto que es interesante y Eusebio verdaderamente era una mina. Nos dice, en cuanto a los judíos, las noticias más fiables, ya que se ajustan tanto a los nombres de lugares como a las personas, los narra Sanchuniathon de Beberito, que tenía en sus manos las memorias escritas de Jerómbalo, sacerdote del dios Yehuo, es decir, de Yahvé. Había dedicado su historia a Abibalus, el rey de Berytus, y había sido apreciada por él, es decir, por el rey de Berytus, y por quienes habían sido instruidos para comprobar la veracidad de los hechos narrados. Entonces Sanchuniathon expuso el engaño de los sacerdotes egipcios, los cuales o las cosas fueron verificadas y encontradas como correctas. Y esto es fantástico. Todos estos vivieron en una época anterior a la guerra de Troya. Por eso Eusebio cita la guerra de Troya como un hecho histórico hasta el punto de convertirse en un punto de referencia cronológico. Vivieron antes, no es una historia, no es una fábula, no es un invento, no es un mito, es un hecho histórico. Y dice, por tanto, tomarlo como punto de referencia porque los demás vivieron antes. Es muy concreto. Todos estos vivieron en una época anterior a la guerra de Troya y cercana a la época de Moisés, como lo demuestran las listas de sucesión de los reyes de Fenicia. Esto es maravilloso porque nos muestra cómo todas estas historias se cruzan, así que tenemos que empezar a pensar en esta historia, digamos, del Mediterráneo, del Medio Oriente, como una historia que se interconecta. No es que exista el pueblo judío que vive como en una especie de limbo, en una especie de nube con su Dios, en los únicos que descubrieron a Dios, el monoteísmo. No, absolutamente no. Perfectamente insertados dentro de los demás. Mira, ahí hay una curiosidad que quiero hablarles, tan insertado que en el libro de Macabeos incluso se habla del parentesco entre los judíos y los espartanos. Si leen, por ejemplo, en el libro primero de Macabeos, capítulo 12, en este intercambio de cartas, dice: Areus, rey de los espartanos, y Onía, gran sacerdote, saludos. Se encontró un escrito sobre los espartanos y los judíos que son hermanos y que descienden del linaje de Abraham. Y luego este se repite nuevamente más tarde. Cuando relatando los acontecimientos de Jason, se dice que en definitiva, Jasón, después de haber hecho una serie de cosas para escapar del castigo, murió entre los espartanos, entre los que casi se vio reducido a buscar refugio en nombre del linaje común. Ahora bien, este argumento, debo decirles, ha sido cuestionado varias veces. Está reconfirmado que por lo menos por un par de escritores antiguos, obviamente no es muy seguro, entonces debo darles cuenta de eso, de esta duda que existe, pero es interesante notar que en la misma Biblia se habla de hermandad, precisamente del parentesco efectivo entre estos griegos y entre los espartanos y entre los judíos. Parentesco real, anquiteoi. ¿A quién se refiere este término en la Odisea? Anquiteoi o anquitesoi se refiere a los feacios, es decir, aquel pueblo entre el cual Ulises naufraga y es recogido por Nausicaa, que lo lleva a su padre. Y en el libro quinto de la Odisea se trata precisamente de estos antiqueoi, que tomados de esta manera se habla, podría decirse, simplemente en una cuestión de interpretación, porque cerca de los dioses puede significar muchas cosas. Mientras tanto dije que también indica una sensación de intimidad. Pero hay una explicación que es muy clara, porque el rey de los feacios, a quien recibe, hospeda a Ulises y le cuenta la historia de sus aventuras, era el hijo de Nausitous, que era el hijo de Poseidón. Y recordáis las veces que os hablé de las cruces entre los Elohim y las hijas de los Adamitas. Por lo tanto, tanto en la respectiva Biblia como en lo que respecta a la historia de los griegos, estas mezclas continúan entre ellos, entre lo humano y lo viceversa, entre los dioses y el varón. Poseidón se había casado con Peribea, que era hija de Eurimedón. Por tanto, la consanguinidad era clara. El rey de los feacios era sobrino directo de Poseidón. ¿Recuerdas que en la Biblia, cuando el capítulo 6 de Génesis habla de las uniones entre dioses y edamitas, y por tanto Eurimedonte era un gigante? Habían gigantes en la tierra en aquellos tiempos, y también después, cuando los hijos de los Elohim se acercaban a las hijas de los hombres y le dieron hijos. Estos son los héroes famosos de la antigüedad, es decir, estos dioses griegos, los semidioses, etc.
Ahora bien, si tomamos esta frase y la insertamos en este contexto, no tenemos que cambiar absolutamente nada. La consanguinidad, que aquí se aclara o declara con este término en la Biblia, aparece y se hace evidente cuando se dice que los adamitas fueron hechos con el tselem de los Elohim, es decir, con el ADN, con la misma imagen. Ahora bien, el tselem de los Elohim es un término que, como dicen los diccionarios, significa algo cortado. Deriva de la raíz verbal salam, que significa cortar. Y también en diccionarios como el Klein, en la etimología hebrea, se dice que el significado real es como algo cortado, es decir, algo cortado o extraído. Y por eso, cuando la Biblia nos dice que los adamitas fueron hechos con el tselem de los Elohim, nos dicen que fueron hechos con el corte, así como Eva fue hecha con el corte de Adán, con algo que fue cortado de él, que proviene de él. Bueno, pero ¿qué es ese algo que fue cortado? Este algo se encuentra en el libro del que estoy aquí haciendo mención, de Mitología Sumeria, publicado por UTED, en el que he escrito exactamente esto. En este pasaje, en este texto, fue elaborado por Pettinato y luego traducido por Eidel, Botero, Kramer, etc. Así que estamos en el campo de las traducciones académicas. Hablamos de cuando los Anunnaki o los Anunna trabajaron en la tierra y después dice: después de los dioses que habían establecido el gobernante del cielo y de la tierra, después de haber colocado las orillas de los Tigres y del Éufrates para preparar presas y canales. Entonces Enlil, uno de los dos hijos del jefe del imperio, les habló: ¿qué queréis hacer ahora? ¿Qué quieren crear? Oh Anuna, grandes dioses, ¿qué quieren hacer ahora? Los grandes dioses que estaban sentados y los Anunas que decidieron los destinos, todos juntos respondieron a Enlil: oh Asumao de Duranki, queremos matar a los dioses Alá para que su sangre sea brotada por la humanidad, de los dioses de su tarea. Es decir, se toma la sangre de Alá, es decir, se seca la sangre que luego en la historia de la formación de Damu se purifica, y se purifica obviamente para obtener esto. Es decir, obtener el tselem, ese algo cortado, ese material que contiene la imagen que se transfiere, y sabemos que ese material, algo que se corta y que contiene el mismo ADN. Y luego dice que los hombres pueden tomar y cuidan para siempre los fosos fronterizos que toman la azada, el canasto de trabajo para el templo de los grandes dioses, apto para el saltado trono, y añadir campo a campo, cuidar las zanjas fronterizas para siempre. Es decir, esencialmente tienes una lista completa de trabajos y ellos dicen: hagámoslo aquí, vamos a transferirlos en esta manera, todos estos trabajos duros. Mantenemos la calma en nuestros palacios para gobernar, que es exactamente lo que hacen los Elohim. Hacen trabajar en su Gan Edén y llegamos a ese efecto del Gan Edén. Sabemos que en la Biblia está escrito que Dios colocó un Gan Edén en Miquén o en Miquedén. Miquedén es un término que se traduce como al este. En realidad Miquedén no significa al este, porque la particular, el prefijo mi, significa de. Por lo tanto, indica origen, Kedén. Tiene su significado original, es lo que viene antes. Por lo tanto, como diciendo, los Elohim han fabricado ese Gan Edén partiendo de uno, como de una especie de matriz, de una especie de formato que es anterior. Por lo tanto, no es que viene del este, sino que viene antes, es decir, viene de una preparación anterior de ese Edén. Y por lo tanto, eso es lo que han plantado, por ejemplo, el árbol que produce frutos del bien y el mal, y todo este tipo de cosas que se han leído en el Génesis. Es lo que está escrito, por ejemplo, en los textos apócrifos, que esta afirmación se aplica precisamente al Gan como gran jardín cercado y protegido. Entonces, en realidad, pusieron allí árboles buenos para comer, y era un lugar especial, era un laboratorio donde producían alimentos y ponían ahí los suyos. Luego en el libro quinto de la Odisea se dice que los feacios son parientes de los dioses, y hemos visto que esto no es una afirmación genérica, sino que es un parentesco que verdaderamente indica consanguinidad. Existe una pequeña joya en donde está representado lo que se veía cuando se entraba en la casa de Yahvé, que lo hizo ver ella. Es decir, el arca de la alianza, atrás estaba una escalera que subía, el altar de los holocaustos donde quemaban esa grasa, de la cual él tenía que oler el humo para calmarse. Está escrito continuamente en la Biblia. Él tenía que oler el humo de cierta grasa animal quemada para poder calmarse. Esto lo pueden leer tanto en las Biblias que tienen en sus casas. Esa joya representaba lo que uno veía si entraba en la casa de Yahvé.
donde que en la casa de Yahvé podía entrar solo la familia del sumo sacerdote o algunos levitas para las ceremonias del día. ¿Quién podía saber lo que se veía ahí adentro? Aquellos que le habían construido, pero si ustedes leen la Biblia sabrán que construyeron fueron de la tribu de Dan, es decir, los danitas. Por eso en las tumbas de los Danoi se encuentra algo que recuerda que lo que había ahí, porque ellos lo habían visto, porque por lo menos uno de los artesanos lo habían construido. La historia es mucho más fascinante de las fábulas que nos han contado. Muchísimo más fascinante. Entonces, está esta gente que sale y Moisés que dice siempre sus padres, sus padres. Entonces Moisés tenía la misión de intentar conquistar un pedazo de territorio habitable en nombre de Yahvé, al que le habían asignado un pueblo, no los hebreos, atención, sino a un pueblo, pero no los hebreos. La Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sem, uno de los 3 hijos de Noé, después del diluvio. Mamma mía, cuántas cosas me vienen a la mente. Si quieren lean Flavio Josefo cuando habla del diluvio. Él cita una historia que es Nicolás Damasceno, que habla del diluvio, que este Nicolás, en su Historia Universal, escribe que al final de esta inundación, sobre esa montaña, había mucha gente. Después, en un cierto momento, llegó una familia en un bote, dice Nicolás Damasceno. Quizás son aquellos de los cuales habla Moisés en su libro La Torá. Es decir, que había mucha gente. Después llegó una familia en su bote. Llegaron allí y luego, cuando las aguas empezaron a bajar, intentaron comenzar los otros de bajar, pero como estos tenían mucho miedo, decidieron quedarse de arriba mientras José bajó primero. Damasceno habla sobre esa gente, esas montañas, que había mucha gente. Con la Biblia es mejor hacer de cuenta que es verdad. Si todos hicieran de cuenta que es verdad, el mundo sería más tranquilo. Ella nos lo haya explicado muy bien, pero si ustedes leen la Biblia y luego vean en televisión o lean en los periódicos lo que hace el ISIS, no hay ninguna diferencia. El ISIS es un perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé. No estoy diciendo que Yahvé está dando órdenes al ISIS, pero si ustedes leen la Biblia y leen lo que hace el ISIS, dirán, lo que estos están haciendo es lo que está escrito allí, las mismas órdenes. Destruyan sus lugares de culto, mátenlos, dególlenlos. Los degollaremos sobre las escaleras de sus templos. El método es ese. Sem, luego hijos e hijas, hasta uno que se llama de los Ibrín, Eber, otros hijos e hijas, llega uno que se llama Taré, o Terach, que tiene un hijo llamado Abraham, otro que se llama Nacor, y otro que se llama Arán. Esto es fundamental. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, y luego tiene 2 hijos, uno que se llama Jacob, y el otro Esaú. Lo siento mucho que no tenga una Biblia, si me podían ayudar. En Deuteronomio 32 está escrito: esta no, es la guerra contra los madianitas. Dado que estoy escribiendo el libro nuevo, se me vienen a la mente muchas cosas. Era correcto, solo había abierto en números. Lo leeremos según el método que les dije anteriormente, Deuteronomio 32:8, cuando el Elión daba a cada nación su herencia, cuando dividía a los hijos del hombre,
Fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos, y esa división porción de Yahvé es su pueblo. Es decir, Jacob es la parte de su herencia. Jacob, no los hebreos, ni siquiera la otra parte de la familia de Abraham, solo este. Elión asignó a Yahvé solo a estos. Versión en español dice: es decir, él tenía que conquistar un territorio, por eso estos no poseían ni siquiera uno. Por eso él tuvo que construirse un ejército. De lo contrario no hubiera podido hacer nada. El versículo 12 está escrito que Yahvé solo lo condujo, no había a su lado ningún Elohim extranjero. ¿Entienden? El jefe de los Elohim, llamado el Elión, ese que está en lo alto, asigna a Jacob y él se encarga por su cuenta. Y no se hace ayudar por sus compañeros. Es más, a sus compañeros les dije antes el nombre. Uno se llamaba Quemos, tu Elohim Quemos. El otro se llamaba Elohim Malcom. Le había asignado pedazos de la misma familia. Quemos es el Elohim de los moabitas, que son descendientes de Lot, sobrinos de Abraham. Milcom es el Elohim de los amonitas, que también es descendiente de Lot, sobrino de Abraham. Por lo tanto, este es Yahvé. Este es Quemos y este otro es Milcom. La familia de Abraham, en el mejor de los casos, fue dividida entre tres Elohim distintos. Nosotros tenemos la historia de este, porque este pueblo logró mantener e imponer muy bien su historia, de imponerla. La historia de estos otros la he examinado en uno de mis libros, aquella de los moabitas, donde está una estela, etc. De estos no tenemos mucho, ya que no hicieron buen trabajo como los otros. Por lo tanto, con los años se perdieron sus rastros, se mezclaron con los otros pueblos, etc. Pero nosotros tenemos la historia de estos, y la Biblia nos dice muy claramente que estos fueron asignados a este y que estos otros fueron asignados a otros. En mi opinión, 1, 2 y 3 eran hermanos. Es por eso que esta familia había sido repartida entre ellos, y aquí nos dicen que él se ocupaba de ellos por su cuenta. ¿Cuál sería el motivo por el cual dice eso? No había a su lado ningún Elohim extranjero. Si no existe otro Elohim, si Elohim significa Dios, es obvio, ¿no? Tendría que ser obvio. Pero para la Biblia es obvio lo contrario. Exactamente lo contrario. Es decir, lo que explica Mauro Viglino es que si es obvio que nada más existiese un solo Dios verdadero, no habría la necesidad siquiera de luchar contra otros dioses, porque el único que existía, por lo tanto, sería el Dios Yahvé. Pero precisamente como las traducciones reales en el hebreo nos dicen que hubo distintos dioses, para eso hay distintos videos que explican este punto en nuestro canal, precisamente se tuvo que constantemente recordar que tu único Dios iba a ser Yahvé y a él era el único que debías de adorar, porque habían otros dioses alrededor que también pedían las mismas cosas que Yahvé, la misma adoración. Y cada pueblo, estos pueblos que señala Mauro Viglino, que son familia de primos o tíos de Isaac, Jacob, de todo este tipo de personajes históricos, precisamente había una lucha entre los Elohim por esta repartición de pueblos que Mauro Viglino señala en esta parte de su conferencia. Que exista o no exista este fenómeno o esta historia es otra cosa. Por eso él dice, hay que hacer de cuenta que eso que está escrito es verdad, porque simplemente nosotros no tenemos las pruebas por la historia de que haya existido realmente esto. Solamente tenemos esto y hay que respetar las traducciones. Y al respetar las traducciones se desvela todo un panorama muy distinto de distintos dioses, de distintos intereses, entre ellos Yahvé, pero había muchísimos más, que incluso hay un gran paralelismo con otras culturas como la hinduista, que sería la más fácil de hacer paralelo, pero también otras como la griega
y la romana, que tenían sus propios dioses y que curiosamente para la adoración de estos pedían las mismas cosas, como el grato olor quemado de la carne, entre otras muchas otras cosas más.